Después de un aborto espontáneo, entré en una fase de silencio. Un día recibí una caja de mi tía con ropita de bebé. Dentro, una nota. Ahora que has perdido, quizás dejes que mi hija le dé un nieto decente. La hija era mi prima. Estaba embarazada de mi marido. El mundo se derrumbó en ese instante. Me quedé paralizada, sosteniendo aquella nota entre mis dedos temblorosos, incapaz de respirar. Camila, mi prima que creció conmigo, que fue mi dama de honor, estaba esperando un hijo de Diego, mi esposo de 5 años. Habían pasado 3 meses desde que perdí a mi bebé. Estaba con 16 semanas de gestación cuando comencé a sentir los dolores. Diego estaba viajando por trabajo. Lo llamé desesperada mientras la sangre corría por mis piernas. Él dijo que tomaría el primer vuelo, pero cuando llegó al hospital, ya era demasiado tarde. Nuestro hijo se había ido. Lo siento mucho, señora Lucía. Hicimos todo lo que pudimos, dijo el médico con una expresión de pesar que nunca olvidaré. Aquella fue la tercera vez que lo intentamos. 3 bebés que nunca llegaron a ver la luz del día. La primera vez, Diego quedó destrozado como yo. La segunda, ya parecía distante, como si estuviera protegiéndose del dolor. Ahora, en la tercera, simplemente asintió cuando el médico dio la noticia. Sus ojos estaban secos. Lo intentaremos de nuevo cuando estés lista. Fue todo lo que dijo mientras me llevaba a casa, pero yo no estaba lista. El silencio se apoderó de mí. No podía hablar sobre lo que había pasado. No podía llorar frente a él. Las palabras se quedaban atascadas en mi garganta. Durante las noches, me encerraba en el baño y dejaba que las lágrimas corrieran en silencio. Diego volvió al trabajo al día siguiente. Los viajes se hicieron más frecuentes. Pasábamos cada vez menos tiempo juntos. Cuando estábamos en la misma casa, él dormía en la habitación de invitados. Solo para que descanses mejor, justificaba. Pero yo sabía que no podía mirarme sin ver el fracaso. Mi suegra, doña Mercedes, llamaba todos los días preguntando cómo estaba, siempre con aquel tono de voz condescendiente. Querida, quizás necesites aceptar que no todas las mujeres nacieron para ser madres, dijo una vez con falsa dulzura. Nunca me agradó, pero la toleraba por amor a Diego. Mercedes siempre dejó claro que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Cuando nos casamos, insistió en que firmáramos un acuerdo prenupcial, alegando que era tradición de la familia. Diego cedió, como siempre hacía cuando se trataba de los deseos de su madre. Después del tercer aborto, sus visitas se volvieron frecuentes. Siempre traía a Camila con ella. Mi sobrina necesita un lugar donde quedarse mientras termina la universidad. Tienen tanto espacio en esta casa, sugirió durante una cena. Diego rápidamente ofreció nuestra habitación de invitados. Yo no tenía fuerzas para protestar. Camila se mudó una semana después. Era 5 años menor que yo. Acababa de cumplir 23 años. Hermosa, con cabello negro brillante y un cuerpo que no conocía las marcas de gestaciones fallidas. Estudiaba administración en la misma universidad donde Diego daba clases. No te preocupes por cocinar para mí, prima. Sé que no estás bien, decía, tomando control de mi cocina. Por la noche, escuchaba sus risas con Diego en la sala mientras yo permanecía en la habitación, atrapada en mi dolor silencioso. En algún momento, sus risas se convirtieron en susurros. Los susurros se transformaron en pasos amortiguados por el pasillo, la puerta de la habitación de invitados cerrándose. Pero yo no quería ver. No podía aceptarlo. 2 semanas después, Camila anunció que había encontrado un apartamento cerca de la universidad. Diego la ayudó a mudarse, pasando todo el día fuera de casa. Cuando regresó, parecía aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Es una buena chica», comentó mientras cenábamos en silencio. «Tu prima tiene un futuro brillante, por delante». Yo solo asentí, empujando la comida en el plato sin ganas de comer. Y así pasaron los días. Diego cada vez más ausente, yo cada vez más silenciosa. Hasta que llegó la caja. Era un martes. El repartidor tocó el timbre cuando yo regaba las plantas del jardín. Acepté el paquete sin entender qué podría ser. No había remitente, solo mi nombre y dirección escritos con la letra que reconocí inmediatamente como la de Mercedes. Llevé la caja adentro y la coloqué sobre la mesa de la cocina. Dudé antes de abrirla. Algo me decía que el contenido de aquella caja cambiaría mi vida para siempre. Cuando finalmente quité la tapa, mi corazón falló un latido. Ropa de bebé.
Pequeñas, prendas en tonos de azul y verde, un zapatito diminuto, un sonajero con el nombre Morales grabado, el apellido de la familia de Diego. Entre la ropa encontré el sobre. Con dedos temblorosos, saqué la tarjeta. La letra de Mercedes era impecable, igual que la crueldad de sus palabras. Ahora que has perdido, quizás dejes que mi hija le dé un nieto decente. ¿Hija? Mercedes no tenía hijas, solo Diego. La única hija que tenía era Camila, su sobrina, a quien trataba como hija desde que su hermana murió. Mis manos temblaban tanto que dejé caer la tarjeta. Fui hasta la computadora y abrí el email de Moritz Onones de Diego que estaba conectado en nuestra área compartida. Busqué mensajes entre él y Camila. Estaban allí, montones. Conversaciones que iban desde inocentes intercambios sobre trabajos académicos hasta mensajes que no dejaban dudas sobre la naturaleza de su relación. No puedo esperar para verte esta noche. Lucía se dormirá temprano, como siempre. ¿Cuándo vamos a contárselo? Mercedes está ansiosa con la llegada del bebé. Todavía no. Está muy frágil después de lo que pasó. Necesitamos esperar el momento adecuado. El último mensaje era de hacía 2 semanas, cuando Camila supuestamente se mudó. El apartamento es perfecto, lo suficientemente cerca para vernos todos los días, lo suficientemente lejos para que tu esposa no sospeche. No puedo esperar para que armemos la habitación de nuestro hijo. Las palabras bailaban en la pantalla, cada una perforando mi corazón como una daga. La traición no era reciente. No era una aventura pasajera nacida de nuestra crisis. Era algo planeado, cultivado. Probablemente justo debajo de mi nariz mientras yo luchaba contra la depresión después de perder a nuestro hijo. Nuestro hijo. El hijo que Diego y yo tanto queríamos. El hijo que nunca pude darle. El hijo que ahora Camila llevaba en su vientre. Me dejé resbalar hasta el suelo de la sala, las fuerzas abandonando mi cuerpo. No sé cuánto tiempo estuve allí, sentada con la espalda apoyada en la pared, mirando a la nada. El dolor era tan intenso que me sentía anestesiada. No podía llorar, no podía gritar. El silencio que habitaba en mí, desde el aborto a ahora, parecía ensordecedor. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó del trance. Diego llegó, arrojando las llaves en la mesita de entrada como hacía todos los días. No me di cuenta de que ya era de noche. No había encendido ninguna luz. ¿Lucía? ¿Por qué está todo oscuro?, preguntó, encendiendo las luces de la sala. Cuando me vio sentada en el suelo, su rostro cambió. Primero preocupación, después culpa. Sus ojos siguieron mi mirada hasta la caja abierta sobre la mesa. La ropita de bebé azul a la vista. La nota tirada en el suelo. «Puedo explicarlo», comenzó, pero su voz falló. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. El silencio que me consumía por meses explotó en un grito que pareció arrancar mi alma. Por primera vez desde que perdí a nuestro bebé, mis lágrimas fluían libremente, incontrolables. ¿Cómo pudiste? Con ella, con mi prima, logré decir entre sollozos. Diego se acercó intentando tocarme. Retrocedí como si su contacto pudiera quemarme. No fue planeado, Lucía. Sucedió. Ambos estábamos vulnerables. ¿Vulnerables?, grité. ¿Yo estaba acostada en una cama de hospital perdiendo a nuestro hijo mientras tú estabas vulnerable? ¿Con mi prima? Él desvió la mirada, incapaz de enfrentarme. No fue así. Comenzó después, cuando te cerraste. Necesitaba a alguien. Y ella está embarazada. No era una pregunta. Diego asintió lentamente. 3 meses. 3 meses. Exactamente el tiempo desde mi último aborto. La coincidencia era demasiado brutal para ser accidental. Tu madre lo sabía, afirmé. Mamá solo quiere lo mejor para la familia, respondió, como si eso justificara todo. En ese momento, vi a Diego con claridad por primera vez en años. El hombre que amaba, con quien construí sueños, por quien luché para formar una familia, no existía. En su lugar estaba un niño que nunca tuvo el coraje de enfrentar a su propia madre, que se escondía detrás de excusas, que traicionaba y mentía mientras yo sufría. Quiero que te vayas de aquí. Hablé con una voz que no reconocí como mía. Era firme, decidida. Lucía, podemos hablar. Resolver esto como adultos. Todavía tenemos nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que decidiste embarazar a mi prima. Sal de mi casa.
Ahora, esta casa también es mía, argumentó, su expresión cambiando de culpa a indignación. La casa que mis padres nos dieron como regalo, ¿de bodas? La casa que está a mi nombre porque tu madre insistió en el acuerdo prenupcial para proteger los bienes de la familia Morales. Esta casa es mía, Diego. Tienes hasta mañana para retirar tus cosas. Diego palideció. Era verdad. La casa era un regalo de mis padres. Mercedes había asegurado que quedara exclusivamente a mi nombre, para que no entrara en la división de bienes, en caso de que nos divorciáramos. Ella nunca creyó que nuestro matrimonio duraría, e irónicamente, su desconfianza ahora jugaba en contra de su propio hijo. ¿Dónde voy a quedarme?, preguntó, pareciendo perdido. ¿Con tu madre? ¿O con Camila? No me importa. Tomó su celular, escribió un mensaje rápido y subió las escaleras, probablemente para recoger algo de ropa. Menos de una hora después, salió sin decir una palabra. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí como si un peso enorme saliera de mi pecho. El silencio que me acompañaba hacía meses se había transformado en algo diferente. Ya no era un silencio de dolor, sino de determinación. Tomé la caja, con la ropita de bebé y la cruel nota de Mercedes. En vez de tirarlas, las guardé. Serían mi recordatorio. No un recordatorio de la traición, sino de mi fuerza, del día en que decidí que no sería más una víctima. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin llorar. Cuando el sol salió, trayendo un nuevo día, algo dentro de mí también renacía. El dolor no había desaparecido, pero ahora compartía espacio con un sentimiento que no experimentaba hacía mucho tiempo: determinación. Descubriría toda la verdad detrás de aquella traición. Y entonces, cada uno pagaría por lo que hizo. Empezando por Diego, pasando por Camila y terminando con Mercedes, la verdadera arquitecta de toda mi desgracia. Capítulo 2. Confrontaciones y negaciones. La mañana siguiente, desperté con un propósito claro. Necesitaba respuestas, no las excusas que Diego me había dado, sino la verdad completa. Tomé mi teléfono y marqué el número de Camila. 3 tonos y contestó. ¿Lucía? Su voz sonaba cautelosa. Necesitamos hablar. Ahora. Hubo un silencio antes de que respondiera. No creo que sea buena idea. ¿Por qué? ¿Porque estás embarazada de mi marido? La palabra salió fría, cortante. Otro silencio. ¿Diego te lo contó? No, tu madre lo hizo, junto con un lindo regalo de ropa para bebé. ¿Mi madre? Ella no. Oh, Mercedes. Su voz cambió. Ella no es mi madre, Lucía. ¿Vienes a mi casa o voy a la tuya? Tú decides. 30 minutos después, Camila estaba en mi sala. Su embarazo todavía no se notaba bajo el vestido suelto que llevaba. Se sentó frente a mí, sus ojos evitando los míos. ¿Cuánto tiempo?, pregunté directamente. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi marido? Camila mordió su labio inferior. 9 meses. La cifra me golpeó como un puño. 9 meses. Mucho antes de mi último aborto. Antes incluso de que viniera a quedarse en nuestra casa. ¿Y el embarazo? ¿Fue un accidente? No exactamente, murmuró. Mercedes sugirió que tener un hijo consolidaría nuestra relación. ¿Qué relación? Él es mi esposo. Diego iba a dejarte después de Navidad. Todo estaba planeado. Pero entonces perdiste al bebé y se sintió culpable. Mi mente calculó rápidamente. ¿Mercedes sabía del embarazo antes de que perdiera a mi hijo? Claro, ella fue la primera en saberlo. Estaba feliz. Dijo que por fin la familia tendría un heredero. Algo no encajaba. Mercedes vino a verme el día antes de que comenzara el sangrado. Trajo un té especial. Dijo que era para calmar mis nervios. Camila me miró con confusión. No sé nada de eso. ¿Y qué sabes sobre la casualidad de que tú quedaras embarazada justo cuando yo perdí a mi bebé? No fue casualidad. Su voz tembló. Mercedes nos dijo que era el momento perfecto. Diego estaba confundido, pero ella insistió. ¿Qué más te dijo Mercedes? Que tú nunca podrías darle un hijo a Diego. Que había problemas con tu útero. Que los médicos te habían dicho que era imposible, pero te negabas a aceptarlo. La furia me invadió. Eso es mentira. Nunca hubo diagnóstico de infertilidad. Los médicos siempre dijeron que podíamos intentar de nuevo. Camila pareció genuinamente sorprendida. Pero Mercedes mostró los informes médicos,
Tenían el membrete del hospital. Falsificados, obviamente. Mi cabeza daba vueltas con todas las implicaciones. Ella no haría eso. Camila negó. Pero la duda ya estaba en su voz. ¿No? ¿La mujer que envía ropa de bebé a una mujer que acaba de perder uno? ¿La mujer que planeó que su hijo embarazara a otra mujer mientras seguía casado? El rostro de Camila palideció. No pensé que fuera así. Diego dijo que ustedes ya no se amaban, que solo estaban juntos por costumbre. Mientras vivías bajo mi techo, ¿no? Comiendo mi comida, aceptando mi hospitalidad. Lo siento, murmuró, pero sus palabras sonaban vacías. ¿Dónde está Diego ahora? En casa de Mercedes. Llegó anoche tarde. ¿Y qué harán ahora? ¿Casarse? ¿Formar la familia perfecta que Mercedes siempre quiso? No lo sé. Camila se levantó, su mano inconscientemente sobre su vientre. Todo está pasando muy rápido. La miré con una mezcla de lástima y rabia. Espero que tu hijo esté sano, de verdad lo espero, pero deberías preguntarte si quieres criarlo cerca de una mujer como Mercedes. Camila caminó hacia la puerta, deteniéndose antes de salir. ¿Qué vas a hacer ahora? Descubrir la verdad. Toda la verdad. Cuando se fue, llamé inmediatamente al doctor Rojas, quien había atendido mis 3 embarazos. Necesito una cita urgente. Y toda mi historia clínica. Por supuesto, señora Morales. Ya no uso ese apellido. Soy Lucía Vega de nuevo. Esa tarde, sentada en la clínica con mis expedientes médicos en mano, una terrible sospecha comenzó a tomar forma. Los 3 abortos habían seguido un patrón similar. Siempre después de visitas de Mercedes. Siempre con síntomas que aparecían bruscamente. Doctor Rojas, ¿es posible provocar un aborto sin dejar evidencia? El médico me miró con sorpresa. Existen ciertas hierbas y compuestos que pueden causar contracciones. ¿Por qué pregunta? Porque creo que mis abortos no fueron espontáneos. Creo que alguien los provocó. Mientras conducía a casa, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Hola? Lucía. Soy Clara, la empleada de Mercedes. Necesito hablar con usted. Es sobre sus embarazos. ¿Podemos vernos en algún lugar seguro? Preguntó Clara, la voz baja como si temiera ser escuchada. No puedo hablar por teléfono. Acordamos encontrarnos en una cafetería al otro lado de la ciudad. Clara trabajaba para Mercedes desde hacía 15 años. La había visto durante las cenas familiares. Siempre en silencio, siempre observando. La cafetería estaba casi vacía. Clara ya me esperaba, sus manos aferradas a una taza de café, mirando constantemente hacia la puerta. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a ella. «¿Qué sabes sobre mis embarazos?» Clara miró alrededor una vez más. La señora Mercedes tiene un armario bajo llave en su estudio. Allí guarda hierbas y tés especiales. ¿Qué tipo de hierbas? Algunas son medicinales normales, pero otras. Mi abuela era curandera. Reconozco plantas que pueden provocar sangrados. Mi corazón se aceleró. ¿Estás diciendo que Mercedes provocó mis abortos? La vi preparar tés especiales antes de sus visitas a su casa. Siempre después usted perdía al bebé. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque está haciéndolo de nuevo. Clara bajó aún más la voz. No con usted, sino con la señorita Camila. ¿Qué? Pero Camila está embarazada de su hijo. Es lo que Mercedes quería. Clara negó con la cabeza. Mercedes quiere el control, no el bebé. Escuché una conversación entre ella y el señor Diego. Dijo que la señorita Camila es temperamental e inestable, que no sería buena madre. No entiendo. Ella prácticamente organizó toda esta situación para separarla a usted del señor Diego. Él siempre la defendía frente a su madre. Mercedes no soportaba eso. Recordé todas las veces que Diego se había enfrentado a su madre por mí. Eran pequeños gestos, pero existían. Hasta que dejaron de ocurrir. ¿Y qué planea hacer con Camila? Primero, controlarla durante el embarazo. Luego, no estoy segura, pero la escuché hablar con el abogado sobre tutela de menores. La idea era tan retorcida que me costaba procesarla. ¿Mercedes quiere quitarle el bebé a Camila? Creo que sí. Ha estado diciendo que Camila muestra signos preocupantes. Igual que decía de usted. Recordé los comentarios constantes de Mercedes, que yo era inestable, que mis cambios de humor durante el embarazo eran anormales,
que me deprimía demasiado tras cada pérdida. ¿Tienes pruebas de algo de esto? Clara sacó discretamente su teléfono. Grabé algunas conversaciones y tomé fotos del armario con las hierbas. Miré las imágenes. Entre frascos etiquetados reconocí uno, cohosh negro. Busqué rápidamente en internet. Una hierba conocida por provocar contracciones uterinas. ¿Por qué me ayudas? Trabajas para ella. Mi sobrina perdió un bebé después de tomar un té que la señora Mercedes le dio. Trabajaba en la casa hace 3 años. Sentí un escalofrío. ¿Cuántas mujeres han pasado por esto? Al menos 3 que conozco. Todas relacionadas con hombres que Mercedes consideraba valiosos para sus planes. ¿Y Diego? ¿Él sabe algo? No creo. La señora siempre ha sido cuidadosa con él. Mientras regresaba a casa, intenté ordenar mis pensamientos. No solo había perdido 3 bebés por culpa de Mercedes, sino que ahora planeaba algo similar. Con Camila. La diferencia era que ahora quería quedarse con el niño. Necesitaba advertir a Camila, pero ¿me creería? A los ojos de todos, yo era la esposa despechada. Decidí llamar a Diego primero. No contestó. Le dejé un mensaje. Necesitamos hablar de tu madre. Es urgente. Minutos después, recibí un mensaje de texto. No metas a mi madre en esto. Ya causaste suficiente daño. Así que ahora yo era la villana de la historia. Típico de Mercedes manipular la situación. Llamé a Camila. ¿Qué quieres ahora? Su voz sonaba irritada. Necesito que me escuches. Estás en peligro. Mercedes no. Es quien crees. ¿Peligro? ¿De qué hablas? Ella provocó mis abortos, puso hierbas en mi té, y ahora está planeando algo contigo. Camila rió amargamente. ¿De verdad esperas que crea eso? Mercedes me está apoyando. Me ayuda con las vitaminas prenatales, me cuida. ¿Te prepara tés especiales? Un silencio. ¿Cómo lo sabes? Porque así es como lo hizo conmigo. Clara, su empleada, me contó todo. Tiene pruebas. Esto es ridículo. No voy a escuchar tus mentiras. Camila, por favor, no confíes en ella. No tomes nada que te dé. Mercedes es más familia para mí que tú. Adiós, Lucía. Colgó. Frustrada. Decidí que necesitaba más evidencia. Llamé a mi antiguo obstetra y concerté una cita para el día siguiente. El doctor Sánchez me recibió con expresión preocupada. Le mostré las fotos de las hierbas que Clara me había pasado. ¿Podrían estas plantas provocar un aborto? Examinó las imágenes detenidamente. Algunas de estas, en las dosis correctas, definitivamente podrían causar contracciones y sangrado, especialmente en el primer trimestre. ¿Se detectaría en análisis normales? No necesariamente. Parecería un aborto espontáneo natural. Salí de la consulta con una mezcla de validación y horror. Tenía que hacer algo, pero ¿qué? Nadie me creería sin pruebas contundentes. Mi teléfono sonó. Era Clara. Señora Lucía, debe venir rápido. Camila está aquí en casa de Mercedes. Le está preparando ese té especial ahora mismo. Dijo que es para fortalecer al bebé. No dejes que lo tome. Haré lo que sea, pero no dejes que beba ese té. Me despedirán si intervengo directamente, pero puedo distraerla. Venga rápido. Conduje como nunca antes, rezando por llegar a Mirenserenciam tiempo. No podía permitir que otra mujer pasara por lo que yo había sufrido, incluso si esa mujer era la amante de mi marido. Llegué a la mansión de Mercedes en tiempo récord. Clara me esperaba en la entrada de servicio, visiblemente nerviosa. No lo ha tomado aún. Derramé el té accidentalmente, y Mercedes está preparando otro. ¿Dónde están? En el salón del té. Siga por el pasillo principal. Respiré profundamente y entré. Necesitaba mantener la calma. No serviría de nada entrar gritando acusaciones. Encontré a Mercedes y Camila sentadas en elegantes sillones. La mesa de centro tenía un juego de té de porcelana y algunos dulces. Mercedes se sorprendió al verme, pero se recuperó rápidamente. Lucía, ¡qué sorpresa! No recuerdo haberte invitado. Pasaba por aquí y pensé en saludar. ¿Interrumpo algo? Camila parecía incómoda. Mercedes sonrió con falsedad. Solo un té entre familia. ¿Verdad, querida? Dijo mirando a Camila. Claro, respondió ella, evitando mi mirada. Qué considerada eres, preparándote para Camila, dije, acercándome a la mesa. ¿Es una mezcla especial, como la que solías darme a mí? Mercedes se tensó. No sé de qué hablas.
Hablo de tus tés de hierbas, esos que me dabas cuando estaba embarazada, justo antes de cada aborto. Lucía, por favor, intervino Camila. No es momento para esto, ¿no? ¿Cuándo será el momento? ¿Después de que pierdas a tu bebé también? Mercedes se levantó, indignada. ¡Esto es ridículo! Estás desequilibrada, siempre lo dije. ¿Desequilibrada? ¿O simplemente inconveniente? Nunca me quisiste como nuera. Nunca me creíste suficientemente buena para Diego. Porque no lo eras, respondió Mercedes con desdén. Una mujer que no puede dar hijos no tiene lugar en nuestra familia. Ahí está, por fin la verdad. ¿Lo escuchaste, Camila? Lo que realmente piensa de las mujeres. Solo úteros para su precioso linaje. Camila miró a Mercedes con confusión. ¿De qué está hablando? No le hagas caso, dijo Mercedes, acercándose a Camila con la taza de té. Toma, se enfría. Actué instintivamente. Golpeé la taza, derramando el líquido en la alfombra persa. ¡Estás loca!, gritó Mercedes. ¿Loca? Comprobémoslo. Saqué mi teléfono y mostré las fotos que Clara me había enviado. Cohosh negro, ruda, artemisia, todas hierbas que provocan abortos, todas en tu armario personal. Camila tomó mi teléfono, mirando las imágenes con horror creciente. Esto no significa nada, intentó Mercedes. ¿Y esto? Reproduje el audio que Clara había grabado. La voz de Mercedes era clara. Una vez que nazca el niño solicitaremos la custodia. Demostraremos que Camila es inestable, igual que Lucía. Diego no se opondrá si lo manejamos correctamente. El rostro de Camila palideció. ¿Es tu voz?, Mercedes balbuceó. Está sacado de contexto. ¿Igual que esto? Mostré otro archivo. Una receta médica falsificada con mi nombre, diagnosticándome desequilibrio hormonal severo, firmada supuestamente por mi médico, pero es una falsificación. ¿Falsificaste informes médicos?, preguntó Camila, levantándose. Mercedes cambió de estrategia. Todo lo que hice fue por el bien de la familia. Diego merece un hijo sano, un heredero. ¿Y yo merecía perder 3 bebés? Mi voz temblaba. Eras débil. Tus embarazos ya eran de riesgo. Eran perfectamente normales, hasta que interferiste. Camila se alejó de Mercedes. ¿Ibas a hacerme lo mismo a mí? No, querida, tú eres diferente. ¿Lo soy? ¿O solo me necesitabas para separar a Diego de Lucía? ¿Qué pasa cuando ya no te sea útil? No seas ridícula. Yo protejo a mi familia. No, interrumpí. Tú controlas a tu familia. Manipulas a todos, incluso a tu propio hijo. En ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse. Diego apareció en el umbral del salón, observándonos confundido. ¿Qué está pasando aquí? Lucía. Tu esposa ha perdido el juicio, dijo Mercedes rápidamente. Entró sin invitación, lanzando acusaciones absurdas. ¿Qué acusaciones? Camila dio un paso adelante. Dice que tu madre provocó sus abortos y que planea quitarme a mi bebé. Diego negó con la cabeza. Eso es absurdo. Mamá, diles que es absurdo. Mercedes se acercó a su hijo tomando su brazo. Claro que es absurdo. Lucía siempre ha sido inestable, tú lo sabes. ¿Como Clara?, pregunté. ¿También era inestable antes de perder a su bebé? ¿Quién es Clara?, preguntó Diego. La sobrina de tu empleada, que perdió un bebé después de tomar el té especial de tu madre. Diego miró a Mercedes. ¿De qué está hablando? Tonterías, respondió ella, pero su voz vaciló. Escucha esto, dije, reproduciendo otra parte de la grabación. Diego siempre ha sido fácil de manipular. Solo necesita creer que todo fue su idea. El rostro de Diego se transformó. Por primera vez, vi duda en sus ojos. Mamá, ¿qué significa eso? Nada, hijo. Están sacando todo de contexto. ¿Como cuando me dijiste que Lucía no podía tener hijos? ¿O cuando sugeriste que Camila sería una mejor pareja? Camila nos miró sorprendida. ¿Tu madre te sugirió que te fijaras en mí? Diego asintió lentamente. Dijo que siempre habías estado enamorada de mí, que Lucía y yo no teníamos futuro. Sí, te lo sugerí. ¿Y qué? Mercedes se estaba poniendo a la defensiva. Ella no podía darte lo que necesitabas. ¿Y provocaste sus abortos? ¿Es eso cierto? La voz de Diego temblaba. Hice lo necesario para proteger a la familia. El silencio que siguió fue espeso, cargado. Diego dio un paso atrás.
alejándose de su madre como si fuera una extraña. Perdí 3 hijos. ¿Por tu culpa? No eran hijos aún, solo embriones. La familia necesitaba un heredero fuerte. Diego se dejó caer en un sillón devastado. Camila se acercó a mí, su rostro una mezcla de horror y arrepentimiento. Lo siento, murmuró. No sabía. Te juro que no sabía. Te creo, respondí. Ella nos manipuló a todos. Mercedes nos miraba con desdén. Son patéticos, débiles. La familia Morales merece algo mejor. La familia Morales eres tú y yo, dijo Diego con voz firme. Y tú la destruiste. No seas dramático. Hice lo que cualquier madre haría. ¿Cualquier madre mataría a sus nietos? ¿Manipularía a su hijo para que engañara a su esposa? ¿Planearía quitarle un bebé a su madre? Mercedes levantó la barbilla, orgullosa aún en su derrota. No entiendes lo que significa preservar un legado. Entiendo lo que significa ser un monstruo, respondió Diego. Luego se volvió hacia mí. Lucía, lo siento, no tenía idea. Lo sé, respondí, y era verdad. Diego había sido otra víctima de Mercedes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Camila, su mano protectoramente sobre su vientre. Mercedes sonrió con malicia. Nada, no pueden probar nada. Será mi palabra contra la de una empleada resentida. También tenemos esto, dije, mostrando un pequeño frasco que había tomado del salón mientras hablábamos. El té que ibas a darle a Camila. Podemos analizarlo. El rostro de Mercedes perdió todo color. Por primera vez, parecía genuinamente asustada. No pueden hacerme esto. Soy tu madre, Diego. Una madre que mató a mis hijos, respondió él. Esto se acabó. Diego se levantó tomando su teléfono. Voy a llamar a la policía. No lo harás, dijo Mercedes repentinamente calmada. No expondrás el nombre de la familia a un escándalo así. Observa, respondió Diego, marcando el número. Mientras esperábamos a la policía, un silencio incómodo llenó la habitación. Camila se sentó junto a mí, ambas unidas por primera vez en nuestro dolor compartido. ¿Crees que nuestro bebé esté bien?, preguntó en voz baja. Espero que sí, respondí honestamente. Deberías ver a un médico lo antes posible. Diego nos miraba desde el otro lado de la habitación, dividido entre 2 mujeres, 2 realidades. Lucía, comenzó. Sé que no merezco perdón. No. Lo mereces, interrumpí, pero tampoco merecía ser manipulado así. Mercedes permanecía sentada, la espalda recta, como una reina destronada pero orgullosa. Todos me lo agradecerán algún día. Hice lo que debía hacer. Nadie le respondió. Ya no tenía poder sobre nosotros. Su reinado de manipulación había terminado. Cuando llegó la policía, les entregamos las grabaciones, las fotos y el té para análisis. Mientras Mercedes era escoltada afuera, me miró fijamente. Esto no ha terminado, dijo. Una familia se protege a cualquier costo. Tienes razón, respondí. Por eso te estamos deteniendo. Cuando el auto policial desapareció, los 3 nos quedamos en el porche, unidos por el horror compartido, pero también por la verdad que finalmente salía a la luz. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Diego. Ahora, dije. Cada uno sigue su camino, pero primero, asegurémonos de que ese bebé esté a salvo. Camila asintió, agradecida. Diego parecía perdido, un hombre cuya vida entera había sido una elaborada mentira orquestada por su propia madre. Mientras conducía de regreso a casa, sentí que un peso se había levantado de mis hombros. No había recuperado a mis bebés, pero al menos ahora sabía la verdad, y había evitado que otra mujer pasara por el mismo infierno. El camino hacia la recuperación sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, podía ver un futuro más allá del dolor. 2 semanas después de la detención de Mercedes, las pruebas de laboratorio confirmaron lo que ya sabíamos. El té contenía hierbas, que podían provocar contracciones y sangrado. El informe era contundente. Mercedes fue acusada formalmente de varios delitos, incluyendo intento de lesiones al feto y falsificación de documentos médicos. Contrató a los mejores abogados, por supuesto. Su defensa, problemas mentales causados por la obsesión por tener un nieto. Mientras tanto, Diego alquiló un apartamento cerca del centro. Camila se mudó con sus padres, que estaban horrorizados al enterarse de toda la historia. Yo me quedé en mi casa, intentando reconstruir mi vida. Una mañana, recibí una llamada del abogado de Mercedes. Señora Vega,
Mi clienta desea llegar a un acuerdo. No hay acuerdo posible. Perdí 3 hijos por su culpa. Entiendo su dolor. Pero Mercedes está dispuesta a hacer una confesión completa y ofrecer una compensación económica sustancial. ¿A cambio de qué? De que retire los cargos más graves, los que podrían llevarla a prisión. Respiré profundamente. Dígale a su clienta que la veré en la cárcel. Esa tarde, Diego me llamó para reunirnos en una cafetería. Parecía agotado, con ojeras profundas y el rostro demacrado. El abogado de mi madre me contactó, dijo cuando nos sentamos. Quiere que la ayude. ¿Y lo harás? Diego negó con la cabeza. No puedo. No después de lo que hizo. Pero es difícil. Es mi madre. Lo miré sin responder. Entendía su conflicto, pero mi empatía tenía límites. ¿Has hablado con Camila? Pregunté finalmente. Sí. El bebé está bien. Los médicos no encontraron rastros de las hierbas en su sistema. Me alegro. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. 5 años de matrimonio reducidos a frases cortas en una cafetería anónima. Los papeles del divorcio estarán listos la próxima semana, dijo Diego finalmente. Bien. Lucía, sé que no significa nada ahora, pero realmente lo siento. Todo. Lo sé. Pero tienes razón, no significa nada. Cuando me levanté para irme, Diego me detuvo suavemente. Solo una cosa más. Cuando declaren en el juicio, por favor, no la destruyan completamente. Sigue siendo mi madre. Tu madre destruyó nuestras vidas, Diego. La justicia determinará lo que merece. La fecha del juicio se acercaba. El caso había atraído atención mediática, principalmente por el apellido Morales y su posición social. Mercedes, siempre preocupada por las apariencias, ahora era el centro de un escándalo que no podía controlar. Una semana antes del juicio, Camila me pidió que nos reuniéramos. Nos encontramos en un parque, lejos de miradas indiscretas. Quería hablar contigo antes de que todo se haga público, dijo, su embarazo ya visible bajo el vestido suelto. ¿Sobre qué? Sobre nosotras, sobre el bebé, sobre toda esta situación terrible. No hay mucho que decir, Camila. Fuiste manipulada, igual que todos. Pero yo elegí. Diego me contó sobre tus sospechas meses antes y no quise escuchar. Preferí creer que eras tú el problema. Su honestidad me sorprendió. Todos cometemos errores. Algunos son imperdonables. ¿Qué harás ahora?, pregunté, cambiando de tema. Criar a mi hijo. Lejos de los Morales, excepto Diego, por supuesto. ¿Ustedes están? No estamos juntos. Intentamos continuar después de lo de Mercedes, pero hay demasiado daño, demasiada culpa. Asentí, comprendiendo perfectamente. Algunas heridas nunca cicatrizan completamente. ¿Y tú?, preguntó Camila. ¿Qué harás después del juicio? Empezar de nuevo, en otro lugar quizás. ¿Sabes que los médicos dijeron que aún puedes tener hijos? No había nada malo en ti. Todo fue Mercedes, completé. Lo sé, me hice pruebas completas. Nos quedamos en silencio, observando a los niños jugar en el parque. Vidas normales, felices, sin conspiraciones familiares ni traiciones. Te veré en el juicio, dije finalmente levantándome. Lucía, llamó Camila cuando empezaba a alejarme. Gracias, por salvarme, por salvar a mi bebé. No respondí. No estaba lista para perdonar, pero tampoco quería alimentar más odio. El día del juicio llegó. La sala estaba llena. Periodistas, curiosos, la alta sociedad local. Mercedes entró, escoltada, vestida impecablemente como siempre, la cabeza alta, sin mostrar arrepentimiento. Clara fue la primera en testificar, detallando años de manipulaciones y abusos. Luego siguieron otros empleados que habían presenciado comportamientos sospechosos. El médico que analizó el té confirmó la presencia de sustancias abortivas. Cuando fue mi turno, me senté en el estrado sintiendo todas las miradas sobre mí. Relaté cada pérdida, cada momento de dolor, cada manipulación. Mi voz no tembló. No derramé lágrimas. Simplemente expuse los hechos. Durante mi testimonio, miré directamente a Mercedes. Por primera vez, vi grietas en su fachada perfecta. Ya no parecía la matriarca poderosa que controlaba todo. Parecía lo que realmente era. Una mujer obsesionada con el control, dispuesta a destruir vidas para mantenerlo.
Camila testificó después, confirmando cómo Mercedes la había manipulado para acercarse a Diego, cómo la había convencido de que yo era inestable y peligrosa, cómo la había presionado para quedar embarazada. Finalmente, Diego subió al estrado. Su testimonio era crucial, siendo el hijo único de Mercedes. Su lealtad siempre había estado con su madre. «Señor Morales», comenzó el fiscal, ¿en algún momento sospechó del comportamiento de su madre? Diego miró hacia abajo. Hubo señales, comentarios sobre la debilidad de Lucía, sugerencias constantes de que necesitábamos separarnos, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Y respecto a su relación con la señorita Camila, madre la propuso como una alternativa. Dijo que Lucía nunca podría darme hijos, que Camila siempre había estado enamorada de mí. Manipuló la situación perfectamente. Mercedes se levantó abruptamente. Mentira, todo lo que hice fue por tu bien, por la familia. «¡Orden en la sala!», exigió el juez. «Tú eras débil», continuó Mercedes señalando a Diego. «Necesitabas mi guía, un heredero fuerte». Mientras los guardias la controlaban, Mercedes me miró con odio puro. «¡Tú me quitaste a mi hijo!». «Destruiste mi familia». En ese momento, toda la sala vio la verdad. No era una madre protectora con obsesión por tener un nieto. Era una manipuladora obsesionada con el control, dispuesta a matar para mantenerlo. El jurado tardó menos de 5 horas en llegar a un veredicto, culpable de todos los cargos. Cuando Mercedes fue escoltada afuera, nuestras miradas se cruzaron. Una última vez. En sus ojos vi odio, pero también algo más. Derrota. Su red de manipulaciones finalmente se había cerrado sobre ella misma. Salí del juzgado sintiendo que un capítulo de mi vida terminaba. El sol brillaba con fuerza, como si el mundo celebrara que la verdad finalmente había salido a la luz. 3 años después del juicio, mi vida era completamente diferente. Me mudé a Valencia, donde abrí una pequeña librería. El cambio de ciudad me ayudó a dejar atrás los recuerdos dolorosos. Mercedes fue condenada a 8 años de prisión. Diego la visitaba mensualmente, incapaz de cortar completamente el vínculo con su madre pese a todo lo ocurrido. Una mañana soleada, estaba organizando libros cuando la campanilla de la puerta sonó. Al levantar la mirada, vi a Camila con un niño pequeño de la mano. «Hola, Lucía», dijo tímidamente. «Espero que no te moleste nuestra visita». El niño se escondía detrás de su madre, observándome con curiosidad. Tenía los ojos de Diego, pero la sonrisa de Camila. «Para nada», respondí, sorprendida. «¿Qué los trae por Valencia?» «Nos mudamos aquí hace un mes. Diego consiguió trabajo en la universidad local. ¿Ustedes están?» «No, seguimos separados. Pero mantenemos una relación cordial por Mateo». El niño, al escuchar su nombre, salió de su escondite. «¿Tienes libros para niños?» «Claro que sí, están por allá». Mientras Mateo exploraba la sección infantil, Camila me miró con seriedad. «Quería que nos conocieras, que supieras que estamos bien. Me alegro por ustedes». «Diego me contó que ahora sales con alguien». «Daniel. Es médico. Nos conocimos hace 1 año». Camila sonrió genuinamente. «Te mereces ser feliz, Lucía». «Todos lo merecemos», respondí, sorprendiéndome a mí misma por la sinceridad en mis palabras. Después de comprar algunos libros, Camila me entregó una tarjeta. «Si alguna vez quieres tomar un café, sin rencores». Asentí, sabiendo que probablemente nunca la llamaría, pero apreciando el gesto. Esa noche, Daniel vino a cenar. Mientras preparábamos la cena juntos, le conté sobre la visita. «¿Cómo te sentiste al verlos?», preguntó, menos afectada de lo que esperaba. «Es como si ya no fueran parte de mi vida». «¿Y cómo te sientes con la noticia de que serás madre?». Instintivamente, toqué mi vientre. Tenía apenas 8 semanas de embarazo, confirmado la semana anterior. Un milagro que no esperaba después de tanto sufrimiento. Asustada, feliz. Todavía no puedo creerlo. «Todo saldrá bien esta vez», dijo Daniel, besando mi frente. Y le creí. Este embarazo era diferente, sin Mercedes, sin manipulaciones, sin desenvenenados. A veces pensaba en el pasado, en Diego, en Camila, incluso en Mercedes, pero ya no con dolor, sino con distancia, como quien mira una película que sucedió a otra persona. Había perdido mucho, pero también había ganado.
claridad, fuerza y la capacidad de reconocer cuando alguien intentaba manipularme. 6 meses después, di a luz a una niña saludable. Cuando la sostuve en mis brazos por primera vez, supe que todo el sufrimiento había valido la pena para llegar a este momento. La llamé Esperanza, no por lo poético del nombre, sino por lo que representaba. Mi esperanza en el futuro, en la vida, en comenzar de nuevo. Y mientras la mecía suavemente, recordé aquella caja con ropas de bebé y la cruel nota que lo inició todo. La caja que guardé como recordatorio. Ahora podía desecharla finalmente. Ya no la necesitaba. Mi historia ya no era una de pérdida y traición. Era una de supervivencia y renacimiento.